Muy buenos días, aquí en esta presentación del test de Turing, aquí Alejandro Robles Suárez con Miguel Ángel Gómez y Sofía Isabela Garzón. Bueno, para esto tenemos que entender una cosita. Lo mismo es ¿qué es Lexer? Lexer es un componente articulador que intérprete textual identifica los símbolos escritos en el programa como válidos. Es así que obliga a reconocer las letras, las palabras, los símbolos, los números, etc. Un ejemplo de esto sería que Lexer en español tiene que haber letras, por ejemplo, es básico, pero acepta otros números no con los puntitos arriba. Lexer es el que se encarga de analizar esos problemas y dar las compañías. Bueno, también otro concepto que tenemos que entender para el desarrollo de esta máquina es el término de los tokens, el cual a modo general es como una cadena de caracteres que tienen un significado coherente en cierto lenguaje de programación. Los tokens son los elementos que el procesador desmenuza como en el código fuente. Los lenguajes de programación son los equivalentes como palabras a signos de puntuación, como a comparación con el lenguaje que nosotros comúnmente utilizamos para expresarnos. Y estos tokens están separados por elementos que reciben el nombre genérico de separados. Bueno, ya pasando más a la explicación del código para el test de Turing, tenemos las bibliotecas, además de las ya conocidas como iStream y String, tenemos unas más añadidas específicamente para este test, que son SStream, que es más para el manejo de flujos de entrada y salida pertenecientes a la estructura de datos Lexer, así como la función de algorithm, que es utilizar la función transform para el análisis de algoritmos. Pasando a la estructura de nombres, tenemos la estructura llamada token, la cual se dividía por tipos y un contenido. Estos contenidos están divididos en texto, que analiza la entrada en texto ingresada por el usuario, pregunta, que determina si la entrada es una pregunta o no, y la respuesta, que es la respuesta entregada por la máquina, por el código. La función letras C minúsculas simplemente es una conversión en estructura de datos que en el comienzo, en el final, permite la conversión de cadenas de texto a minúsculas, así para evitar errores en la escritura, por ejemplo en español. Pasando a la función Lexer, tenemos que esta es una función que analiza una cadena de entradas en tokens utilizando la función isTrem con respecto a cuando se ingresa el token de pregunta o el token de respuesta entregado por la máquina. Así tenemos la función rlexer, lo cual es el almacenamiento de frases de respuesta, así como las palabras clave, las cuales el código tendrá en cuenta para la función de pregunta-respuesta del test de Turing. Así como la función test de Turing, que es una función Lexer que analiza la entrada y muestra la salida estándar en un diálogo simulado entre el usuario y el código, que en esta prueba se va a llamar T, así como la función principal, que nos permite el ingreso de la pregunta en cierto formato, y un bucle, el cual permite continuar o cerrar el programa de acuerdo a lo necesario por el usuario. Aquí tendremos una prueba, el cual nos pide ingresar el formato como se muestra ahí. Nos ponemos P, vemos cuál es tu nombre, por ejemplo. Y el programa nos dirá que su nombre es T. Podemos darle ese para continuar. Y lo interesante de esto es que uno puede poner diferentes formalidades de pregunta y siempre va a dar la respuesta. Siempre es, aquí puedes decirme tu nombre. Y seguirá. Si para continuar podemos hacerle formular unas preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es su color favorito?
y nos dirá su color favorito. Y sin embargo, dependiendo del almacenamiento de información encontrado en la función Letzer, puede haber preguntas que no sea capaz de contestarlas. Por ejemplo, vamos a ver que es un ensayo y no nos responderá porque el programa analiza el tipo de pregunta y dependiendo de la información suministrada en la función Letzer, dará una respuesta no. Esto comprueba el tipo de, de maquinaria que se está escribiendo, en si decir que si cómo se maneja una máquina o si es manejada por un usuario, cumpliendo así con el test de Turing. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.